Hoy vamos a hablar sobre el método científico, una herramienta esencial para cualquier ingeniero industrial. Mi objetivo es que comprendamos su importancia y sus aplicaciones y cómo nos ayuda a resolver problemas complejos. Veremos cómo este método no es solo para científicos de laboratorio, sino una base para la toma de decisiones en nuestra carrera. Prepárense para desglosar sus fases y entender su relevancia en nuestro campo. Ahora pasemos a definir qué es exactamente el método científico. El método científico, la columna vertebral del conocimiento. Es la columna vertebral de todo conocimiento fiable, un conjunto de pasos que nos guía hacia la verdad. No es una receta rígida, sino una forma estructurada de pensar y actuar para adquirir conocimiento. Es fático, se basa en lo que observamos, pero va más allá, buscando explicaciones profundas. Lo crucial es que es verificable y empíricamente, lo que significa que podemos probarlo. Además, es autocorrectivo, siempre dispuesto a evolucionar con nueva evidencia y busca la objetividad de entender estas características. Nos prepara para ver cómo se aplica en la práctica. Ahora veamos las primeras etapas de este proceso. La fase de descubrimiento, observación y problematización. Todo comienza con la observación, el primer paso fundamental del método científico. Aquí identificamos un fenómeno o un problema que nos intriga, como ver que algunas plantas crecen mejor que otras. Esta observación nos lleva al planteamiento del problema, donde transformamos esa curiosidad en una pregunta clara y específica. Por ejemplo, nos preguntamos si la luz solar realmente afecta el crecimiento de las plantas. Este es el punto de partida para cualquier investigación. Una vez que tenemos una pregunta clara, el siguiente paso es proponer una posible respuesta. La fase del descubrimiento es una hipótesis y experimentación. Con una pregunta en mente, pasamos a la formulación de la hipótesis, una explicación provisional que podemos probar. Es nuestra mejor suposición, como decir que más luz solar hará que una planta crezca más. Luego viene la experimentación, la fase donde ponemos a prueba esta hipótesis de forma controlada. Diseñamos pruebas como comparar plantas con diferentes exposiciones al sol para ver si nuestra idea es correcta. Este es el corazón del método, donde generamos los datos que necesitamos. Para los datos por sí solos no nos dicen nada. Necesitamos interpretarlos, así que veamos cómo analizamos y concluimos. La fase del descubrimiento, análisis y conclusión. Después de la experimentación llegamos al análisis de resultados, donde recopilamos y organizamos todos esos datos que obtuvimos. Aquí es donde comparamos las mediciones buscando patrones y diferencias significativas, como si las plantas al sol realmente crecieron más. Finalmente formulamos una conclusión, una afirmación basada en la evidencia que confirmamos o refutamos nuestra hipótesis inicial. Si los resultados muestran que la luz solar sí influye, lo declaramos el ciclo de observación e hipótesis, experimentación y análisis es lo que nos permite avanzar el reconocimiento. Ahora, exploramos diferentes maneras de abordar esta fase con distintos métodos de investigación. Ahora vamos a explorar cómo razonamos en la investigación con dos enfoques lógicos fundamentales, el inductivo y el deductivo. Entender estas diferencias es clave para estructurar cualquier análisis. El método inductivo parte de observaciones científicas para construir una teoría general. Piensen en un ingeniero que nota que varias máquinas de un mismo modelo fallan por la misma pieza. A partir de esos casos particulares podría interferir ese modelo de máquina. Tiene un defecto de diseño en esa pieza. Por otro lado, el método deductivo hace lo opuesto. Comienza con una teoría o principio general y lo aplica a casos específicos para llegar a una conclusión. Por ejemplo, si sabemos que todos los sistemas de reproducción optimizados reducen costos y aplicamos un sistema optimizado, deducimos que nuestros costos se reducirán. Ambos métodos son complementarios y esenciales en la resolución de problemas en ingeniería. Pero, ¿cómo se relacionan estos enfoques con el tipo de datos que usamos? Pasemos a la siguiente diapositiva para verlo. Perspectiva de datos, cuantitativo y cualitativo. Continuando con la forma en que abordamos la investigación, ahora veremos cómo el tipo de datos que recolectamos define nuestra perspectiva cuantitativa o cualitativa. La elección entre estos métodos depende mucho
mucho de lo que queremos entender. El método cuantitativo se enfoca en números y estadísticas. Es ideal cuando necesitamos medir, comparar, generalizar resultados, como cuando hacemos una encuesta a gran escala. Para saber el nivel de satisfacción de los clientes con un producto en una escala del 1 al 5, nos da una visión amplia y objetiva. En contraste, el método cualitativo busca comprender el porqué detrás de los números, explorando experiencias y significados. Aquí podríamos hacer entrevistas a profundidad con un grupo pequeño de clientes para entender sus motivaciones y percepciones detalladas. Ambos métodos son válidos, pero nos ofrecen diferentes tipos de conocimiento. Y hablando de cómo obtenemos esos datos, veamos ahora la diferencia entre métodos experimentales y no experimentales. Ok, el control y observación experimentales y no experimentales. Después de entender las perspectivas cuantitativa y cualitativa, es crucial saber cómo se obtienen esos datos. Aquí entran los métodos experimentales y no experimentales. La diferencia principal radica en el nivel de control que tenemos sobre las variables. Los métodos experimentales y aplican manipular una variable para ver su efecto en otra. En un entorno controlado, imaginen que queremos probar un nuevo proceso de manufactura, podemos implementar el cambio en una línea de producción controlada y comparar los resultados con la línea original. Esto nos permite establecer relaciones de causa y efecto. Por otro lado, los métodos no experimentales observan los fenómenos tal como ocurren naturalmente sin ninguna intervención. Por ejemplo, si estudiamos cómo se comporta un equipo de trabajo en su día a día sin introducir cambios, estamos usando un método no experimental. Ambos son válidos, pero el experimental nos da un control que el no experimental no puede ofrecer. Ahora, cambiemos un poco el tema para ver un concepto legal que también requiere un análisis cuidadoso, que vendría siendo la culpa. La culpa en el ámbito legal, concepto y distinciones. Hemos hablado de métodos de investigación, pero ahora vamos a adentrarnos en un concepto legal fundamental que tiene implicaciones importantes en cualquier ámbito profesional. La culpa, en términos legales, se refiere a la omisión de la diligencia debida que causa un daño sin que haya una intención directa de provocarlo. Es decir, no es que quieras hacer daño, sino que tu falta de cuidado lo provoca. Podemos distinguir dos clases principales de culpa. Primero, la culpa consciente. Desde la persona prevé el daño, pero confía en que no ocurrirá o que podrá evitarlo. Piensen en alguien que conduce muy rápido, sabe que es peligroso, pero cree que tiene la habilidad para controlar el coche. Segundo, la culpa inconsciente, donde la persona ni siquiera prevé el daño, aunque debería haberlo hecho por su rol o conocimientos. Un ingeniero que no revisa un cálculo crítico y causa un fallo estructural sin haberlo previsto caería en esta categoría. Entender estas distinciones es vital para evaluar responsabilidades y para profundizar más, veamos los diferentes grados de esta culpa. De negligencia, los grados de la culpa, ¿verdad? Siguiendo el concepto de culpa, es importante saber que no toda la culpa es igual. Existen diferentes grados de negligencia que tienen implicaciones legales distintas. Estos grados nos ayudan a entender la severidad de la falta de cuidado. Tenemos la culpa leve tenemos la culpa lata o grave, que es una negligencia extrema, la falta de un cuidado que ni siquiera las personas más descuidadas omitirían. Luego está la culpa leve, que es la omisión de la negligencia, que una persona común emplearía en sus asuntos, y finalmente la culpa legítima, que es la falta de una negligencia meticulosa, la que una persona muy cuidadosa usaría en sus negocios importantes. Un ejemplo claro de culpa grave sería un cirujano que olvida un instrumento dentro de un paciente. Es un error tan básico y flagrante que cualquier persona por poco cuidadoso que fuera, lo habría evitado. Estos grados son cruciales para determinar la responsabilidad y las consecuencias legales. Ahora, con esta base, vamos a ver cómo todos estos métodos y conceptos se aplican directamente en la ingeniería industrial. Ahora, dejando atrás los aspectos legales de la culpa, nos adentramos en cómo la ingeniería industrial aplica el rigor científico para optimizar sus operaciones. Aquí el método científico se transforma en un conjunto de herramientas prácticas para la eficiencia. La investigación en las operaciones, por ejemplo,
Usa modelos matemáticos para resolver problemas complejos y tomar decisiones óptimas. También tenemos un método experimental que nos permite diseñar pruebas para evaluar nuevos procesos o configuraciones de producción. Y la simulación que nos ayuda a predecir el comportamiento de sistemas dinámicos sin tener que implementar para la eficiencia, métodos en ingeniería industrial. Ahora, dejando atrás los aspectos legales de la culpa, nos adentramos en cómo la ingeniería industrial aplica el rigor científico para optimizar sus operaciones. Aquí, el método científico se transforma en un conjunto de herramientas prácticas para la eficiencia. La investigación de operaciones, por ejemplo, usa modelos matemáticos para resolver problemas complejos y tomar decisiones óptimas. También tenemos el método experimental que nos permite diseñar pruebas para evaluar nuevos procesos o configuraciones de producción. Y la simulación que nos ayuda a predecir el comportamiento de sistemas dinámicos sin tener que intervenir en el sistema real. Estas herramientas son fundamentales para cualquier ingeniero industrial, pero ¿por qué es tan importante todo este rigor científico?